ese cuento, ¿no? Inolvidable, como tanta de la obra de Juan Forn, y con la particularidad, ¿no? Que ese cuento es el reencuentro de un hombre con su padre, ¿no? Con su padre muerto. Él fallece el Día del Padre, ¿no? Lo dijimos cuando hicimos su recordatorio al lunes siguiente de su partida. Y este libro es una cosa muy peculiar, ¿no? Porque él eligió esta etapa y este título y lo entregó pocos días antes de morir, ¿no? Yo recordaré por ustedes, es un recorrido por parte de su obra, ¿no? De aquellas contratapas inolvidables de Página 12. También recordemos, ¿no? Creó el suplemento Radar, un editor que batalló y se entusiasmó siempre por la literatura argentina y que creó también, ¿no? Un buen marketing en favor de la literatura argentina, entre tantas cosas. Pero no voy a seguir hablando yo, voy a presentar a las invitadas que lo han conocido mucho más. Matilda Forn, su hija, y Mercedes Guiraldes, su compañera y editora en este caso del libro. Bienvenidas a las dos, gracias. Muchas gracias. Gracias a vos, Maxi. Bueno, empiezo por vos, Matilda. Es informal, estamos relajados, no te pongas nerviosa, pues sos muy joven. Vos escribiste un texto muy bello dedicado a tu padre, ¿no? Sí. ¿Cómo lo recordás? ¿Como padre, como escritor? Quiero empezar por ahí. Y toda la vida, por suerte, al vivir en Gesell y al estar como alejada de todo lo que es como la vorágine de la ciudad y también como todo el público más lector, más fan, siempre fue mi papá. Nunca fue como, ay, sos la hija de Juan Forn. Cuando me vine a vivir a Buenos Aires a estudiar, me empezó a pasar y dije, no sabía la magnitud que tenía mi papá. Pero siempre fue como un padre muy baboso, re baboso. Qué lindo. Y típico de tener una hija única y nada, y siempre como que nunca me puso mucha presión para que escribiera, ni que para que leyera, simplemente como que él me lo dio y si yo lo quería tomar estaba y si no, no. Por suerte lo elegí tomar y aprendí todo lo que pude, pero siempre fue como muy relajada nuestra relación. Siempre aprendí mucho, pero sin presión. Claro, hay una cosa del disfrute, ¿no? Siempre... Sí, mucho. Esa era su vida, era su básicamente... disfrutar todo el tiempo y bueno, tiene sus consecuencias, ¿no? Como fue una persona que decidió vivir toda su vida al máximo sin importar las consecuencias y bueno, también esa fue como la sensación mía de saber que iba a tener a mi papá por poco tiempo porque él iba a disfrutar todo lo que pudiera sin importar las consecuencias. Total. Mercedes, este libro es muy impresionante, ¿no? Vos ahí tenés tu ejemplar también, porque la tapa, ¿no? Esa imagen, ese título, que parece que hubiera sido un libro que ustedes construyeron después, pero fue un libro que hizo Juan, que hicieron con Juan. Vos trabajaste mucho en este libro. Sí, totalmente. Juan muere un domingo, un lunes, feriado, y el viernes anterior habíamos cerrado el libro. Cuando digo cerrado, quiero decir cerrado como cerraba Juan Forn un libro, que no es como cualquier otro autor o autora, porque Juan Forn había sido editor muchísimo tiempo. Entonces él sabía todo lo que había que hacer. Y entonces habíamos cerrado no solamente el interior del libro, donde había intervenido en las tipografías, había intervenido en toda la factura del objeto libro, sino también el texto de contratapa, las solapas, la tapa. Todos los detalles. Todos los detalles. Pido un poquito de silencio, chicos, en el piso, para que nos podamos concentrar nosotros. Y Mercedes, entonces, él tenía ese nivel de compromiso, sea su obra o fuera también la de otros, ¿no? Era como una manera de ser literaria. Sí, totalmente. Él se comprometía, como acaba de decir Matilda, digamos. Él iba a fondo, no importa qué pasara. A veces le costaba peleas con algunos autores o cuando era editor, estoy diciendo, porque él iba a fondo y él no hacía las cosas a medias. Pero en general, más bien, la gente le estaba muy agradecida porque era un tipo increíblemente talentoso, increíblemente generoso, increíblemente inteligente y creativo, increíble también, en el sentido de un inventor de objetos culturales. Inventó la colección Biblioteca del Sur, inventó el suplemento Radar, inventó el formato contratapa tal como es. Sí, como un arte. Como él lo hizo, que no se parece a nada. Total. O sea que era un tipo muy fuera de serie. Indudablemente. Tenemos un tape para sumar
a este homenaje, a este recordatorio y a esta invitación a releerlo, porque este libro es un fluir, ¿no?, maravilloso por parte de esas contratapas, y Guillermo Sacomano lo recuerda a Juan Forn de esta manera. ¿Por qué para mí es importante la historia que hemos tenido con Juan Forn? Primero porque es una historia donde hemos compartido a lo largo de años, cuando nos conocimos publicando nuestras primeras novelas, se convirtió en un diálogo constante, un intercambio de lecturas. Creo que ambos coincidíamos en que tal vez lo más importante para un escritor es ser buen lector. La amistad con Juan era una relación de bibliotecas complementarias y que dialogaban permanentemente entre sí. La prueba de cómo leía Juan creo que está en el maravilloso compilado que hizo de sus notas, su libro final, que yo recordaré por ustedes. Ahí hay una expresión clara, una manifestación nítida de lo que es su estilo y cómo él entendía la literatura. Bueno, este video que hizo Guillermo Sacomano con mucha timidez, quiero contarles, y le agradecemos especialmente porque es un gesto. Además, nos contaba nuestra producción que bueno, quiso estar y lo hizo con toda su dedicación, y además esas palabras son tan certeras, ¿no? A vos me imagino que es la familia, en definitiva, sí, Sacomano. Es tu tío Guille. Sí, mi tío Guille, sí, siempre peleando desde chiquita, pero lo quiero mucho y siempre fue como el hermano literario, tal cual, era claro. Ellos dos hablando y yo tipo no entendía nada, o sea, porque era muy chica y los escuchaba hablar y hablar y hablar, y eso tal cual, de esa diferencia capaz que tienen al escribir, que no es el mismo estilo, claro, pero la total complicidad que tenían al momento de leer, era como... dame esto, te doy esto, te tiro este libro y hace una contratapa de esto y vos me das el libro a mí, yo hago una contratapa sobre esto, y el va y viene que fue lo que forjó la relación. Sí, y además también Mercedes entender a Juan como un descubridor, ¿no?, de grandes voces. Pienso en Mariana Enríquez, ¿no? Y además el que los alentaba, que era importante, ¿no?, a confeccionar, a dedicarse a la literatura, a publicar, a pulir. Camila Sosa Villada, digo, para nombrar dos personas de tantísimas que hoy son centrales en nuestro panorama literario. Sí, era un tipo curiosísimo, inagotable. Siempre pienso que cuando Juan tiene su pancreatitis, que lo obliga a retirarse de su lugar en Radar de director de suplemento y a ir y se va a vivir a Villa Gesell con la mamá de Matilda. Sí. Él hace un encuentro ahí, él se encuentra con su biblioteca, él lo decía, digamos. Él tenía una inmensa biblioteca y él leía siempre, pero ahora tenía tiempo para leer todo lo postergado. Claro. Y entonces él se dedicó a leer. ¿Y qué seguía después de eso? Sino volcar sus lecturas, transmitir lo que encontraba ahí, las claves, las interpretaciones, sobre todo en particular del siglo XX, y él empezó entonces a escribir las contratapas. Claro. Y las contratapas primero salieron como contratapas de página 12 los viernes, después salieron los tomos de los viernes 1, 2, 3, 4, después salieron un par de antologías y después llegó este libro. Pero este libro no es una simple antología, es para mí, pero para él sobre todo, porque él lo decía así, Matilda no me deja mentir, una llegada a una especie de forma que él tenía en mente desde muy temprano, que es cómo paso esas contratapas a un libro, pero que sea un libro unitario, que se lea de corrido, ¿no? Como... Exacto, no hay corte, uno entra, además, ¿no? Pienso, para hacer una alegoría con su geografía, como que es un devenir de un mar, ¿no? De su voz que va contando, y además esa capacidad también de encontrar historias que parecen ser exclusivas, ¿no?, de su voz, ¿no?, creadas para que él las cuente, y al mismo tiempo siempre deslumbrante. Digo, uno va leyendo, se va metiendo y es como, también es una capa, ¿no?, tras otra, sí, que te va metiendo en su voz, ¿no? Sí, tal cual. Capas y capas de eso, de su ser lector, de su comprensión de lo que leía, de las relaciones que hacía y de su propia
biografía, digamos, porque Claro. lo que tiene este libro es que aparece un yo. Sí. Y cada vez más, es más leve al principio y hacia el final es más notorio, como aparece el yo de Juan Forn. Y él era, a las dos, él era feliz con esta publicación, digo, porque uno piensa, parece un libro legado, insisto, porque a mí me impresiona mucho esto, hasta desde la tapa. Lo entrega, a los 2 días fallece, y él qué pensaba de esto, de este objeto que Y- tiene tanto adentro. El comentario de su pareja María en el momento en el que manda el mail, que es como, bueno, terminé, fue que era una cosa interna, que era el suspiro de cuando terminaba una contratapa. Pero este fue el suspiro de terminar el libro, y fue cuando dijo, terminé, y terminé con las contratapas. O sea, hice lo que siempre quise hacer desde un principio con las contratapas, como que había logrado efectivamente hacer lo que él La forma tenía final, adentro. ¿no? Sí. Porque hay una cosa de, no hablábamos al principio con María Negroni de los géneros, ¿no? La contratapa pasó a ser un género, un registro, a partir de la reformulación que le encontró Juan, ¿no? Claramente, él, incluso cuando hacíamos las contratapas de los tomos de los viernes, yo le preguntaba, ¿cómo vamos a llamar a estos textos? ¿Los vamos a llamar ensayos? ¿Los vamos a llamar crónicas? ¿Los vamos a llamar relatos? Y él no quería ponerle ninguna de esas categorías. Él decía, no, pone contratapas. Y es como... Siempre pienso que es como si a un libro se lo llama libro, digamos, es tomar el formato y darle ese nombre. Pero él consideraba que ese era el género, las contratapas de Juan Forn. Exacto. Los viernes en página 12. Total. Bueno, y la verdad es que es un viaje este libro, es un viaje conmovedor, y al mismo tiempo me parece que es perfecto, ¿no? Como cuando uno pone un punto final en términos de escritura, que esto se pueda dar así. Recomiendo mucho que se puedan meter con este libro, que además es una belleza también, vale la pena decirlo. Yo recordaré por ustedes. Y esa silla en suspenso, ¿no? Que me parece de una potencia poética inigualable. A las dos, muchas gracias.